Buenas tardes, amigos, senadoras y senadores. Con el permiso, señor presidente. La creación de la ley que establece las normas mínimas sobre redactación de sentenciados tuvo como base principal la necesidad de una política criminal completa del Estado, considerando la prevención del delito y el tratamiento de los delincuentes como objetivo principal, implementando al sistema penitenciario como plataforma para el logro de los mismos. Las cárceles fueron ideadas como medida de control y protección de la inseguridad, ya que al mantener recluidos a los delincuentes en ambientes controlados, eficientes, sustentables y humanitarios, garantizan el cumplimiento de la sentencia y generan condiciones de reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación, la salud y el deporte, por lo que los sentenciados se convierten en ciudadanos productivos, respetuosos de la ley y del orden comunitario. No obstante, la actualidad del sistema penitenciario mexicano se encuentra en una crisis tanto funcional como estructural. Entre los problemas más apremiantes es posible mencionar sobrepoblación, hacinamiento, corrupción por parte de autoridades, deterioro de las instalaciones precarias de los servicios médicos, deficiencia en la alimentación, falta de eficiencia y eficacia en los programas de readaptación social, imposibilidad del Estado de sufragar actualmente las necesidades de las cárceles, dilación en el trámite de los procesos internos, bajos salarios de los empleados en las prisiones, carencia de personal profesional, entre otras irregularidades que impiden que las penitenciarías cumplan con su objetivo principal. Esto es la reinserción social de los reclusos. De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Pública, los centros del país, con una sobrepoblación de casi 23%, en el hecho de que la cárcel albergue más internos de los previstos, limita el impulso y aprovechamiento efectivo de esquemas y programas impartidos con fines de reinserción social. Esto, aunado a la falta de una adecuada segregación de delincuentes según el grado de peligrosidad, tienen consecuencias socialmente dentro y fuera de la cárcel, ya que se convierten en el lugar donde los internos intercambian información entre ellos para enseñar o mejorar técnicas y métodos para continuar delinquiendo. La inseguridad es un problema que lastima a la sociedad y es consecuencia, entre otras cosas, del fallido sistema penitenciario, cuya manutención, que si fuera poco, es sufragada por las mismas víctimas y que por los problemas antes mencionados no cumplen con lo exigido en el artículo 18 constitucional. La propia ley de la materia, que es tener como medios para la readaptación social al trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Esta incongruencia, compañeras y compañeros, no puede ni debe continuar. Así, por lo que a partir de esta iniciativa se propone la implementación de una política que introduzca un modelo de trabajo dentro de las cárceles y logre subsanar varias de las deficiencias u omisiones del sistema penitenciario mexicano. Partiendo de que el trabajo es uno de los mecanismos que permite al ser humano desarrollar sus capacidades y satisfacer sus necesidades, el artículo 18 constitucional fue reformado el 10 de junio del 2011, estableciéndose en este proceso un nuevo modelo penitenciario basado en el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte, con el fin de que las cárceles no continúen siendo espacios dedicados a la contención del sentenciado, sino instancias donde se creen las condiciones óptimas que garanticen la reintegración a la sociedad. No obstante, en las prisiones no existen las condiciones necesarias para que los internos ejerzan sus derechos antes mencionados. Por lo anterior, se hace evidente la necesidad de impulsar las bases que permitan establecer
una política nacional de empleo penitenciario remunerado, que regule y establezca condiciones homogéneas para actividades productivas en los centros penitenciarios del país y al mismo tiempo proporcione a los internos las herramientas que permitan sufragar parte de su manutención y la de sus familias, la reparación del daño y la generación de ahorros para el día de su liberación. Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, considero que es de urgencia que los legisladores tomemos las medidas necesarias desde nuestros ámbitos de acción para que sea una realidad el establecimiento de un modelo penitenciario en el que el trabajo en los centros de reclusión se entienda como un medio para la dignificación del interno y un elemento central de su tratamiento. Por lo anterior, propongo hacer las modificaciones pertinentes a la ley que establecen las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, de modo que el trabajo en las penitenciarías se programe tomando en consideración las aptitudes, intereses, capacidad laboral y condiciones psicofísicas de los internos, además de las demandas del mercado laboral. Lo que se pretende con esta iniciativa es que los internos sean procesados o sentenciados, se les permita optar por un empleo que por una parte garantice la manutención de sus dependientes económicos y por otra cubra los gastos de la reparación del daño de las víctimas, tomando como base que estos planteamientos incentivarían el trabajo en beneficio del interno, la víctima y el sistema penitenciario. Es imperante mencionar que las acciones en este ámbito deben inscribirse como parte de una política pública planeada y clara en su aplicación, que no pueda estar desvinculada del sector productivo del país y debe aplicarse con absoluto respeto a las leyes aplicables, la dignidad y los derechos humanos. Cabe señalar que el desempeño laboral no se impondrá como castigo, por el contrario, la dirección del respectivo centro penitenciario deberá organizar y planificar el trabajo garantizando descanso semanal, una jornada que no exceda de la máxima legal y considerando solo lo previsto en materia de seguridad e indemnización para acciones de la Ley Federal del Trabajo. En tanto que es necesario dar lugar a un ambiente propicio para el desarrollo laboral, aun cuando por su condición tenga limitado el ejercicio del respeto de sus derechos laborales. Considerando que los internos merecen un trato justo y no deben vivir una situación de explotación, el salario no será inferior a las 3/4 partes del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Y en caso de que la organización del trabajo esté a cargo de una persona moral, la remuneración se homologará al mismo nivel de aquella percibida por un trabajador en dicha empresa. Aquellos internos que practiquen alguna actividad artística remunerada podrán hacer de esta su única actividad laboral, siempre y cuando sean compatibles con su tratamiento y con el régimen del centro penitenciario, previa aprobación del Consejo Técnico Interdisciplinario. Asimismo, considerando las prioridades de las responsabilidades y necesidades personales del interno, así como la procuración de reparar el daño, se propone distribuir la remuneración del trabajo otorgando el 50% para los dependientes económicos del interno, 30% para la reparación del daño, 10% para el fondo de ahorro que será entregado al momento de obtener su libertad y 10% para gastos personales. Con base en las propuestas antes mencionadas y tomando en cuenta el principal objetivo de los centros penitenciarios, el tratamiento de los delincuentes y la prevención del delito, se puede vislumbrar al modelo de trabajo planeado con un mecanismo de reinserción social que concientiza, capacita y motiva al interno durante su reclusión, a la vez que le permite responsabilizarse de sí mismo y sus dependientes económicos, la reparación del daño a la víctima, una mayor posibilidad de éxito laboral una vez liberado y por lo tanto pocas probabilidades de reincidir. Es cuanto, señor presidente.